Si lo que estás buscando es saber cómo funciona la legislación de datos personales en España, que se llama RGPD, o qué va a pasar un poco con esto de iOS 15, te invito a que escuches el episodio de hoy con Paco Vargas. Vamos para allá. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de El email no ha muerto. Hoy estamos hasta el otro lado del Atlántico, hasta España, con el querido Paco Vargas. Han de saber que si este podcast no se llamara El email no ha muerto, se llamara justo como el podcast de Paco, que se llama Tienes un email. La verdad es que hay tantas películas y tantas referencias para las redes sociales y en el correo electrónico no pasa lo mismo. Y la única película que habla de correo electrónico se llama Tienes un email. Es una gran película de Tom Hanks y era el único nombre que se me ocurría a mí al principio para este podcast, hasta que el año pasado, cansado de decir que el correo no estaba muerto, decidí que se iba a llamar así. Entonces me da muchísimo gusto saludar hasta España a Paco. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a El email no ha muerto. Muchas gracias, Humberto. Encantado de estar aquí. Vamos, tenía muchas ganas porque sigo tu podcast y, bueno, pues tenía muchas ganas de estar por aquí. Así que encantado y muy agradecido de que hayas contado conmigo. Somos pocos los que hablamos de correo, entonces nos da gusto como cuando nos encontramos, ¿no? Así es. Entonces, Así es. qué bueno tenerte por acá. Y quiero empezar con lo obvio. ¿Cómo empezó Paco Vargas a hablar y a hacer email marketing? Antes, me faltó esto en la introducción, que es una frase que a mí me encanta de Paco, que dice que el día que el internet se apague, nos van a avisar por correo electrónico para dejar muy, muy en claro la importancia de este medio. ¿Cómo fue que conociste y te enamoraste del correo, Paco? Pues bueno, mira, enganchando con esto que dices, efectivamente, pues es que es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Yo, mira, lo cuento pocas veces, pero yo mis pinitos como autónomo o como freelance, por decirlo de alguna manera, fue un amago de montar una agencia de marketing digital, ¿no? Pero ya sabes, aprendí de mucho, maestro de nada. Y si algo tenía claro es que al final la gestión de los contactos era fundamental. Y dentro de esto, pues si algo había en común pues en cualquier negocio que estuviera funcionando en Internet, era el tema del email marketing, el correo electrónico, ¿no? A partir de ahí, pues investigando, pues qué era un lead magnet, o cómo hacerlo funcionar más bien, ¿no? Porque los lead magnets siempre han estado, qué tipos de emails, secuencias, herramientas, etcétera, etcétera. Para mí quedó claro que si hay una sola estrategia que tuvieras que utilizar, eh, eh, tendría que ser esta, la del email marketing, ¿no? Todos tus potenciales clientes tienen un email, porque todo el mundo tiene uno, si no más emails, bueno, cosas que has contado aquí en el podcast pues, mil veces, ¿no? Pero bueno, por insistir, que no quede, ¿no? La tasa de conversión, o sea, la conversión estimada del email marketing sobre cualquier otra herramienta, bueno, la única que le compite es un poco el SEO. De hecho, siempre digo que si dominas el SEO y el email marketing a la vez, lo siguiente es que puedes dominar el mundo, o sea, o crear Google o algo de eso. Claro. Pero y sobre todo, que es, me atrevería a decir, la única en la que tú tienes un negocio que es un activo tuyo. Es decir, que tú lo puedes trasladar a cualquier lado, que si mañana cierran cualquier servicio, da igual, tu lista tú siempre vas a tener a tus contactos su email, lo vas a poder llevar contigo a cualquier otra plataforma, ¿no? Dejando claro que luego vamos a hablar del RGPD, que el contacto no es tuyo, es de tu suscriptor, ¿no? Pero me refiero que esa parte técnica de, oye, si mañana esto cierra, si el algoritmo mañana cambia, si mañana lo que sea, da igual, tú tienes tu lista. Y además, con la ventaja de que es una mensajería directa, con lo cual tienes muchas probabilidades de que no haya mucha variación, perdón, en tus tasas de aperturas, de clics, etcétera, etcétera, independientemente de dónde estés. Claro, eso es un tema muy, muy cierto. Y algo que decías y me llama mucho la atención es esto de cómo tener tú esta audiencia propia es tan importante. Una página que se llama Shopify Exchange, por ejemplo, no sé si sabías, que se venden tiendas completas de Shopify. Y uno de los valores más importantes o de las características que más utilizan los que venden sus tiendas es la cantidad de lista de contactos que tienen, ¿no? Porque al final es uno de los activos más importantes que hay ahorita, particularmente en el comercio electrónico, que ha sido como que el gran desfibrilador del email, ¿no? O sea, para todos los que lo daban por muerto cuando empezaron a entrar el tema de e-commerce, si no tienes una lista de correo electrónico, estás ganando 20 o 30% menos de lo que pudieras ganar, ¿no?
Sí, bueno, de hecho yo la estimación que hago es un 30%. O sea, un e-commerce que no esté haciendo email marketing está renunciando a un 30% de su facturación. No solo por la venta vía newsletter, carros abandonados y otro tipo de transaccionales. Es decir, que y un 30% es mucha, mucha facturación. Posiblemente en cualquier negocio, siguiendo la regla esta de los tercios en un negocio, es que es tu beneficio. O sea, estás Claro, claro, renunciando a tu claro. beneficio prácticamente, ¿no? Y eso, vamos, me parece pues, un pecado. Y yo incluso apuraría más en esta web que tú dices, ¿no? De venta de e-commerce, ¿no? De tiendas montadas, con tasas de apertura. Es que estoy seguro Claro. que si también das ese dato, es que es un activo, es que podrías de determinada manera, podrías ir al banco a pedir dinero con este tipo de datos. Claro, Con claro. los likes, no. O sea, likes de redes sociales, no. Visualizaciones de vídeos tampoco. Pero con una lista de correo que se abre y que tiene aperturas, clics y que tiene un retorno económico que se puede medir también, con eso puedes ir al banco y con otras estrategias, ¿no? Definitivamente, de hecho, digo, para los que gustan un poquito de las startups, mucho se ha hablado toda la vida de que Uber, por ejemplo, pierde dinero todos los años, pero está construyendo una lista de suscriptores en realidad, ¿no? Ahí son usuarios de la herramienta, es un poquito diferente, pero al final ahí es donde hay que invertir. ¿Y qué herramienta utilizas tú de email marketing, Paco? ¿Cuáles son tus favoritas? Yo utilizo para mí GetResponse. Ok, Además, siempre digo lo mismo. Me dicen, pero ¿por qué esa y no otra? Y si yo utilizo MailChimp y tal. Bueno, no pasa nada, es que yo solo, o sea, no voy a utilizar 80. Es decir, para mí utilizo una, me enamoró sobre todo sus flujos de trabajo, la libertad que te dan, me enamoró de la herramienta. Y luego la entregabilidad, o sea, tiene una claro. entregabilidad brutal. Pero yo si tengo que recomendar, siempre digo GetResponse o MailChimp. Ahora también estoy recomendando mucho MailerLite. De hecho, me Claro. parece una alternativa a MailChimp extraordinaria. Para toda esa gente que busca una cuenta gratuita, que tenga muchas funcionalidades, me parece una alternativa extraordinaria. Y luego, bueno, obviamente, ya dependiendo del tipo de cliente, si es un cliente que factura mucho o que tiene otro tipo de necesidades, bueno, hay servicios como Infusionsoft, pero bueno, yo por el ticket que tienen, para la inmensa mayoría de la Mucho gente más que tiene robusto, negocios ¿no? en Internet, sí, pero también, claro, sube mucho el precio y muchas veces para funcionalidades que no vas a utilizar, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo GetResponse, ActiveCampaign, o como digo, ahora MailerLite me parece una alternativa extraordinaria. Y también me gusta mucho y además estoy súper agradecido por todo lo que comparten. Creo que lo tuviste hace poco por aquí, Ainio, Aenio, que es Doppler. mío. Doppler, Doppler. claro, claro. Sí, Doppler además tiene una interfaz súper amigable. O sea Sí. que si alguien está empezando, incluso para tema de e-commerce y se está montando su propia plataforma, no puede delegar y demás, me parece también súper intuitiva. Es una herramienta súper intuitiva. Y luego, claro, comparten contenido, vamos, por soporte que no sea. Sí, de hecho, yo creo que Doppler Academy es uno de los grandes bastiones de Doppler. Justo le platicaba a Enio que yo hace 10 años asistí al primer MMS que hicieron en México presencial. Y digo, ya después dejaron de tener sentido los eventos presenciales de generación de demanda, pero sí, la verdad es que hacen un gran esfuerzo por generar contenido. Yo creo que después de HubSpot en español son los que más, deben de ser de los que más contenido generan en habla hispana, ¿no? Sin duda. Y entremos en materia. Creo que a todo mundo en su momento RGPD como que nos voló la cabeza, inclusive a muchísimas plataformas que se encuentran en la Unión Americana les complicó mucho la existencia porque el simple hecho de tener algún usuario de la Unión Europea cambiaba completamente las reglas del juego. ¿Cómo fue y cómo vivieron allá específicamente, Paco, la implementación de RGPD? Pues mira, yo te digo que lo viví muy intensamente porque además estaba acabando mi carrera de Derecho y elegí como tema precisamente para el trabajo Wow. de fin de carrera el RGPD, la adaptación y me coincidió justo ese año, con el email marketing, ¿no? ¿De qué manera? Es verdad, a nivel de España, no tanto, porque teníamos una de las legislaciones en materia de protección de datos, una de las legislaciones más estrictas Ok. a nivel mundial. Sí nos afectaba en que había una serie de cosas que cambiaban, como lo explícito del consentimiento, etcétera, etcétera, que hacía o hizo que tenías que volver a pedir el consentimiento otra vez y ahí hubo una merma de leads brutal. Ojo, si lo hacías bien, no tanto, o sea, que yo he rescatado hasta un 60, 70 y 80% de listas, con lo cual me ha venido también bien para hacer limpieza. O sea, que yo esa tranquilidad le di a mis clientes en su momento. Es una Eh, depuración natural, ¿no?
Sí, eso que generó mucho revuelo. Yo recuerdo aquellos días, además me coincidió con el nacimiento de mi segundo hijo, justo las fechas en las que entraba en vigor la ley, y las recuerdo como de mucha tensión, ¿no? Como todo el mundo muy preocupado, y digo, no pasa nada. Digo, o sea, además es que la ley no es nueva, o sea, quiere decir que ya estábamos trabajando sobre el consentimiento. Sí es cierto que a nivel de qué pasaba con gente que tenía negocios fuera, eso sí fue un impacto, claro, porque la ley además obliga a que tengas aquí un delegado de protección de datos y tal. Yo siempre decía que eso es un troyano que le había colocado la Unión Europea al resto del mundo. Y efectivamente, luego se ha visto en el desarrollo, por ejemplo, de la USCAN en Estados Unidos, todo este tema de datos, cómo han tenido finalmente que adaptarse a ese tema por una cuestión ya no de la Unión Europea, sino que sus propios usuarios Claro. estaban demandando, oye, ¿qué pasa con mis datos? ¿No? Es decir, que está empezando a haber un abuso, cada vez hay más gente haciendo email marketing, bueno, haciendo marketing digital en general, y ya la gente cada vez es más consciente de sus datos, ¿no? Y es algo que al final, bueno, la legislación brasileña va también en el mismo sentido, por ejemplo. Yo creo que en México también estáis con algo similar. La verdad es que hay una ley, pero es algo antigua y es bastante laxa. Y pasa lo mismo que pasa particularmente en muchos países emergentes. Ya no se trata solamente de la legislación, sino los mecanismos que hay para vigilar la ley. Algo que pasa en México es que el afectado, el usuario, nunca recibe una compensación por que infringieron sus datos personales. Y eso la verdad es que motiva a muy poca gente a demandar o a denunciar, aunque ha habido multas muy fuertes particularmente por el intercambio de temas de tarjetas de crédito y ese tipo de cosas entre grandes consorcios. Es decir, yo te paso mis listas para esto y tú me pasas tus listas para esto, ¿no? Pero sí, la verdad es que hay mucha área gris en ese sentido. Creo que yo fíjate que como tengo muchos años de relación con Constant Contact, cuando entró RGPD, ellos mismos traían como una iniciativa bastante fuerte para tratar de entrar en regla, ¿no? Y justo por ese periodo también habían adquirido a Dotmailer, que era una herramienta inglesa, y eso los ponía en el ojo de huracán porque tenían que cumplir necesariamente con la regla para Dotmailer y para Constant Contact, ¿no? Así es, Sí, de hecho aquí también hubo mucho jaleo con MailChimp, ¿no? Que de si cumplía, no cumplía. Yo hice claro. una entrada en su día sobre ese tema, me dio un montón de visitas, ¿no? Porque había mucha preocupación con ese tema. O Sí. sea que sí, sí. Y al final todos terminaron ajustándose, ¿no? Entonces, eh, así A la pasó. fuerza ahorca. Y una pregunta, qué es lo que cambió primordialmente? Me dices que en España no cambiaron tantas cosas, pero ¿qué es como tiene que operar alguien que tiene cualquier contacto en la Unión Europea? Porque ahora el tema de COVID ha traído eso, muchísima globalización. Yo jamás en la vida me hubiera imaginado tener clientes fuera de México particularmente, y hoy está sucediendo. Entonces, aquí nos obliga cuando empezamos a tener se abrió la cancha bastante. ¿A qué nos obliga la RGPD para los que estamos en América y no estábamos tan conscientes? Bueno, lo más problemático, sobre todo para negocios pequeños de fuera de la Unión Europea, es que tienes que tener un delegado de protección de datos dentro de la Unión Europea. De Sí, hecho, si haces publicidad o si los oyentes están haciendo publicidad en Facebook, estarán viendo que, bueno, de hecho no hace mucho les enviarían un comunicado diciendo, oigan, que sepan que para cualquier tema de protección de datos nos hemos alojado en Irlanda, etcétera, etcétera. ¿No? No tanto la facturación como diciendo, oye, en cumplimiento de la normativa, cualquier reclamación que sepáis que hay que hacerla en Irlanda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es problemático. Claro, aquí la cuestión es sí, cómo lo haces cumplir, ¿no? O sea, porque al final es verdad que yo creo que en eso sí, la ley es clara, pero para mí creo que se ha quedado un poco coja, porque una ley que es difícil de cumplir, porque tú ahora mismo lo haces muy bien, ¿y quién te va a ir a buscar? ¿Sabes? Es como, no sé quién me comentaba más el otro día también, como diciendo, bueno, sí, yo tengo la sede en no sé qué país, vale, muy bien, pues nada, vete a reclamar, ¿sabes? aquí te Que espero. ya no veremos, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es un poco como que eso ha quedado un poco cojo. Sí, es verdad que hay instituciones y demás, pero bueno, yo creo que eso ha quedado un poco cojo. En cualquier caso, creo que esto ha venido para quedarse, que esto se va a extender por todos los lados y que, bueno, siempre quedará algún reducto, pero que esto al final, lo más importante a efectos de fuera es eso. Luego el consentimiento, porque claro, si en tu país no estás obligado a esto, el tema del doble opt-in, que además tú estés obligado a tener constancia, que el usuario tiene derecho a tener acceso a sus datos. Es decir, oye, ¿tú qué datos tienes míos? Bueno, pues tiene derecho a pedírtelos y tú la obligación de dárselos, ¿no? De decir, oye, pues mira, estás aquí y aquí, ¿no?
Y poco más. Bueno, sí, lo que cambió fueron pues, las sanciones. Claro, eso sí que fue lo que. Aquí lo más llamativo fue eso, ¿no? Es decir, oye, me pueden multar. Pues sí, antes también. Lo que pasa es que ahora las sanciones son mucho mayores, ¿no? Muy altas. Acá también hicieron lo mismo, pusieron sanciones estratosféricas y eso asusta a cualquiera. Yo creo que el cumplimiento está hecho así como el periódico para los perros, ¿no? O sea, asusta porque asusta. Sí, claro. Me gustaría compartir ahí un poquito contigo. Ahora todo lo que dice esto de la preocupación por la data, que viene muy de la mano con este documental que salió en Netflix de Social Dilemma, ¿no te parece que lo que está pasando en realidad está mucho más impulsado por objetivos comerciales que una auténtica preocupación de las empresas por la data de la gente? A ver, empecemos porque el dato es dinero, es decir, Claro, es el nuevo patrón oro. O sea, en un mundo en el que el dinero es un invento, o sea, es decir, el dinero fiduciario, que es el que nosotros conocemos, no tiene mayor valor que el mero hecho de que podemos pagar, bueno, que solo podemos pagar impuestos con ese dinero y el valor que le damos nosotros, pero en realidad no tiene una contrapartida. Con lo cual, el dato ahora mismo está prácticamente al mismo nivel, por decirlo de alguna manera. Es decir, si tú tienes un negocio online, los datos o sea, es tu principal fuente de negocio. Esa es la realidad. En el caso de las redes sociales es que es su negocio, el tratamiento de los datos. Pero en el caso del email marketing, pues para ser relevante necesitas conocer a tu suscriptor. Y eso pasa por saber qué abre, saber qué clica, bueno, los datos que tú le quieras preguntar y que realmente rellene, etcétera, etcétera. Su cumpleaños, si es hombre o mujer, etcétera, etcétera. Claro, a partir de ahí, los intereses, sí, claro, son negocios online. O sea, claro que hay un interés detrás. Y quien piense, no sé, yo había un momento que siempre decía, joder, que parece que tenemos, no sé, que van a sacar al final el derecho a Facebook. No, no, tú no tienes derecho a Facebook. O sea, es decir, Facebook es una empresa, si no te cobran, el producto eres tú. Entonces, claro. a partir de ahí, ¿aceptas el trato? Bueno, pues sí, no, me sienta peor, no me sienta mejor. Parece que a veces te sientes un poco obligado. Bueno, no tiene por qué. Yo entré en Instagram muy tarde y no pasa nada, tampoco lo he hecho en falta, ¿sabes? Que no, ya cada uno, allá cada cual. Sí preveo, y además esto con el tema de ahora de iOS 15, bueno, que ya Google va a hacer algo similar, etcétera, etcétera, preveo que dos cosas. Una, que el contenido de valor cada vez va a cobrar más importancia, pero que cada vez va a haber menos contenido gratuito. De hecho, Claro. no sé en México, pero en España ya prácticamente todos los medios que antes eran gratuitos de tirada nacional, que tenían su página web, cada vez tienen más contenido de pago o más restricciones de acceso a la información. Porque una de dos, ¿vale? Si no puedo tener acceso a los datos, pues muy bien, pero si quieres el contenido vas a tener que pagar. O sea, es decir, le vamos a poner al usuario ya delante del verdadero dilema, que es el de esto era gratis porque había, digamos, un pacto no escrito en el que yo ganaba dinero con tus datos. Cada vez hay más ¿No te gusta esa conciencia, transacción? cada vez hay más conciencia de eso, creo, ¿no? Y al final, Totalmente, sí, por sí. eso es que hoy los muros de pago están creciendo de forma impresionante. Y no solamente los muros, digo, un tema bien importante que ha crecido es el tema, por ejemplo, de newsletters de pago, ¿no? Yo creo que hace, no sé, 5 años a lo mejor nos hubiera costado trabajo imaginar alguien que hiciera email marketing de pago, ¿no? Y hace unas semanas tuve a Valentín Muro también en el que platicábamos de ese tema, ¿no? Él tiene al menos 3 años viviendo completamente de su newsletter y al final también es un tema de agradecerle todo lo que él hace por ese contenido, pero creo que ya hay mucha más conciencia en el mundo de que todo lo que leemos, consumimos de contenido, requiere de un trabajo atrás y hay que pagar por él, ¿no? Sí, es que esa sensación del todo es gratis, pues no es así. Ojo, la gente está más dispuesta a pagar de lo que parece. Yo Sí, recuerdo con los orígenes de la piratería, pues con Mega Upload, la gente era capaz de pagar porque no le dieran. Yo te digo yo que es que Netflix, el antecedente de Netflix era Mega Upload, porque es verdad, en plan ilegal, pero la gente, no sé si te acuerdas que se cortaba, a los 70 minutos se cortaba la película. Bueno, pues había gente que pagaba 10 euros al mes para, o $10, no recuerdo ahora cuál era el precio, porque no se le cortara. Digo, o sea, la gente dice, no, es que la gente no está dispuesta a pagar. Sí, está dispuesta a pagar si le das el servicio por el que está dispuesto a pagar, ¿no? claro, Pero sí claro. es verdad que cada vez va a haber, bueno, y de hecho ya los está viendo, cada vez más muros de pago, algunos por necesidad, porque en el caso de los periódicos la publicidad se ha desplomado y si encima les cortas cookies y demás, el negocio de la publicidad en los periódicos se ha muerto, y otros porque al final es, bueno, pues si no me da los datos, pues tendrás que pagar por el contenido, así de claro. Y es claro, digo, por ejemplo, ustedes que la parte de fútbol, que es una referencia importante para mí, para la parte europea, a veces querías ver un video y decías, estaría dispuesto a pagarlo, pero que me lo muestren
aunque no esté en la zona geográfica donde puedo ver el video, ¿no? O sea, al final creo que esto va a venir a darle todavía un sentido mucho más global al contenido y olvidarnos de ese tema de voy a bloquear el contenido aquí, aquí y acá. Entonces, es impresionante y creo que España se ha puesto a la vanguardia en muchísimas cosas. Lo que ha sucedido con Ibai Llanos, por ejemplo, en Twitch, con el tema de la Copa América y ahora con la Liga Francesa, es impresionante, ¿no? Cómo una persona se convierte en el medio y eso creo que ha venido a cambiar muchas cosas. Entonces, la parte más complicada, platicábamos, es este comisario de protección de datos que decías, ¿no? ¿Y qué otras cosas tendría que tener cuidado la gente si tiene un contacto en su lista en la Unión Europea? Bueno, una cosa que ya hemos comentado, el permiso, que sea explícito y que además sea demostrable, ¿vale? ¿Esto por qué pasa? Pues que en los formularios tenemos que poner un checkbox en el que deje constancia de que ha aceptado nuestra política de privacidad, que esa es otra, tenemos que tener una política de privacidad en nuestra web. La política de privacidad, básicamente, grosso modo, luego el lenguaje es un poco más farragoso, aunque se puede poner más amable, pero básicamente es por qué cojo tus datos, con qué finalidad y qué voy a hacer con ellos y durante cuánto tiempo, ¿vale? Básicamente. Si lo acepta, bueno, pues que quede constancia. Esto, por ejemplo, con algunas herramientas ha habido mucho problema. Recuerdo que en su momento Thrive Leads, que la utilizaba muchísima gente, no dejaba constancia de esto. Y hubo que andar cambiando. Ahí, bueno, fue la oportunidad para otros plugins de WordPress de captación de leads, por ejemplo. Eso es importantísimo, que sea demostrable. O sea, que tú puedas demostrar que efectivamente esa persona dio el dato. En los formularios, además, también hay que poner lo que llamamos el churro legal, que es un primer aviso del tratamiento de los datos, ¿vale? Tiene que haber un email de confirmación, el que llamamos, bueno, este es el proceso de doble opt-in. Sí, que te llega un email de, oye, mira, nos ha llegado esta solicitud, simplemente, oye, es para confirmar que eres tú, voy a utilizar tus datos para esto, te voy a enviar promociones, te voy a enviar contenido de valor, etcétera, etcétera. Haz clic aquí para confirmar, ¿no? Y una vez confirmado, pues ya está. Tú ya tienes esos datos dentro de tu plataforma de email marketing en el que ha quedado la constancia de que han aceptado la política de privacidad, que han hecho el doble opt-in, etcétera, etcétera. Si no hay costumbre de hacer doble opt-in, este es el proceso más complicado. No, digamos, es el mayor cambio de mentalidad, ¿no? Muy bien. Y entremos a otro tema, algo puntiagudo, que es iOS 15, ¿no? Va a venir a cambiarnos, muchos, creo que de entrada para los email marketing que estábamos acostumbrados a esta parte del opt-in y el double opt-in, lo que sucedió con las cookies el año pasado particularmente, no nos hizo mucho ruido, ¿no? Ya estábamos de alguna manera habituados al consentimiento. Pero ahora sí van a cambiar un poquito las reglas para nosotros con la llegada de iOS 15, que prácticamente nos va a quitar una de las métricas más importantes que eran las aperturas, ¿no? ¿Cómo ves que vaya a suceder esto? Ya tuve una plática con Enio al respecto, pero me encantaría conocer tu opinión al respecto. Pues mira, voy otra vez a retrotarme en el tiempo. Cuando entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, ese mismo día debería haber entrado la Privacy Policy, que se llamaba. Precisamente lo primero que atacaba era el tema de las cookies. Pero es que este tema de las cookies ha derivado precisamente en todo esto de iOS. Me preocupa más, por ejemplo, que Gmail va por el mismo camino. Claro. iOS, bueno, dependiendo del mercado, en España no es el operador, o sea, no es el sistema operativo mayoritario, o sea, te afecta relativamente. Además, bueno, las herramientas de email marketing, obviamente, pues bueno, muy inteligentemente, los clics ya te computa la apertura, aunque sea un iOS. Con lo cual, bueno, siempre entramos dentro de ese baile de datos, bueno, pues que ahí está, ¿no? Y que ya teníamos, porque Sí, sí. ya había, Safari ya estaba trabajando con esto desde hace tiempo, si no me equivoco, Firefox también, Opera, por ejemplo, también creo que traía bloqueado este tema desde hace tiempo, ya estábamos trabajando con ello, ¿no? Es cuestión de llevar un registro, ver un poco cuál es la media de tu sector y que no se te vaya un poco el dato. Lo que sí es que ahora el contenido realmente bueno y relevante va a ser fundamental. Es decir, ¿por qué? Porque el clic es lo que no puedes engañar. Es decir, eso no lo van a poder ocultar nunca, porque el enlace no es de Apple, no es de nadie. El enlace va a un servidor de Doppler, de GetResponse, de ActiveCampaign, de MailChimp, donde sea, y eso va a quedar registrado. O sea, porque cada enlace va asociado a su usuario. Yo personalmente creo, igual que ha hecho Facebook con su API, creo que las herramientas de email marketing harán algo similar. Es decir, es muy difícil ponerle puertas al campo.
¿vale? En este sentido. Entre otras cosas porque el email, la gran ventaja que tiene es que si alguien ha solicitado el correo, y de ahí que el consentimiento también sea una parte importante de esto, si alguien ha solicitado el correo, es con todas las consecuencias, realmente quiere saber de ese tema. Y es muy difícil para un cliente de correo cortar la comunicación de su cliente, porque entonces no está haciendo su función. Es como si yo en el buzón me ponen 2 llaves en el buzón de mi puerta, el buzón físico, quiero decir, y me ponen 2 llaves. Una es la de la compañía de correos y la otra es mía. No oiga usted, no, la llave es mía, porque es mi correo. Entonces, usted me está dando un servicio, yo le estoy pagando de la manera X, datos, etcétera, etcétera, pero pero el control tiene que ser mío. Esto no es una red social, esto no, esto es mi correo electrónico, esto es mi privacidad. De hecho, es un dato especialmente protegido el correo electrónico. Con lo cual, ojo con esta historia si al final resulta que el cliente de correo va a ser más un enemigo para el suscriptor que un amigo. El que pierde es el cliente de correo, ¿no? Y yo creo que hay estrategias que incluso podemos hacer, es decir, podemos vincular al conocimiento de las aperturas las entregas de los lead magnets, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que esto tiene las patas muy cortas. Entre otras cosas porque la jugada peligrosa de esto es que las compañías han decidido que donde antes jugábamos todos y hacíamos piña todos a una, ahora cada uno quiere su parcela del negocio. Claro. ¿Qué es lo que te decía con respecto a la real motivación, ¿no? En realidad lo que quieren es que Apple quiere decir, lo que yo tengo lo controlo yo y yo decido cómo manejarlo, ¿no? Y si Facebook quiere ver esto, me tiene que pagar o yo le voy a cobrar directamente a los clientes finales, ¿no? Al Sí, final sí, de eso y se crear mi trata. propia plataforma de anuncios y crear o sea, mi ecosistema propio y cerrado. Y eso Claro, va contra la lógica de Internet. así es, así es. O sea, Sí, al no tal y como final, lo conocemos, sino como está concebido. Es decir, es que Internet sin compartir es volver al 1.0. Es como, claro, no claro, tiene claro. sentido, no, no sé, o que a lo mejor triunfan. Tengo muchas dudas. Sí, yo también. Digo, que lo único que se me asemeja es cuando se implementó el famosísimo pestaña de promociones en Gmail, que también causó mucha sensación en el momento y que terminó siendo benéfico, que sí afectó las aperturas, pero la gente que entraba a esos correos entraba con un interés mucho más claro sobre lo que venía en ese contenido. Y si mandabas spam, pues la realidad es que no iban a llegar a esa carpeta de promociones jamás a verte, ¿no? Entonces creo que será un proceso de transición. Como bien dices, en Estados Unidos están muy preocupados porque prácticamente el 50% de las aperturas vienen desde, bueno, 52 desde dispositivos iOS, bueno, desde el cliente de mail de Apple. Y aparte, lo que han preguntado es que hasta el 96% de las personas va a habilitar esa funcionalidad. Ha sido abismal cómo lo han hecho con la parte de cookies para redes sociales y creo que también tiene mucho que ver con esta campaña publicitaria que Apple hizo de manera muy, muy inteligente, ¿no? En ese sentido de comparticionar el Internet y que digas, yo estoy con Apple, yo estoy con Facebook, yo estoy con Instagram, pero nos va a cansar estar en esa situación eventualmente, ¿no? Sí, pero bueno, como te digo, también es que ponerle puertas al campo es muy complicado. Es Claro. verdad que mucha gente lo va a activar de primeras. De hecho, bueno, cada vez que instalas una aplicación es que el mensaje es como, oiga, ¿está usted dispuesta a que le roben? Vamos, no lo dicen así, pero parece como que es que te van a robar la vida. Como diciendo, no, oiga, yo no quiero que me roben nada, ¿no? Entonces, Claro. claro que todo el mundo acepta. Pero no sé, es que yo siempre digo, pues si es que el marketing siempre se ha hecho sin datos, bueno, sin datos, que antiguamente se hacía mucho dinero en marketing y en publicidad Claro. y no teníamos estas herramientas. Es decir, yo que confío realmente, de verdad, en que, oye, no pasa nada, si no me dan los datos, pues te terminaré cobrando y si no es de otra manera, pues tendrás una experiencia nefasta, te vas a perder la diversión. No sé hasta qué punto lo van a conseguir. Que van a hacer mucha presión, sí, son jugadores muy fuertes en el mercado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el mercado americano. Pero también es verdad que en Estados Unidos todo el monte ha sido orégano hasta hace nada. Sí. Porque no había doble opt-in, todo valía, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado de todo valía a de repente no vale nada, ¿no? No sé, yo no lo veo desde aquí, desde España, no lo veo con el mismo temor. O sea, me preocupa, bueno, más que me preocupa, me ocupa el Me tiempo, ¿no? Es ocupan, decir, exacto, bueno, exacto. vamos a ver cómo podemos solventar esto y tal, pero no pasa nada, unas malas, no tenemos datos, no pasa nada, pero sigo teniendo correos. Es decir, si lo peor que me podría pasar es no tener nada. O sea, sigo teniendo mi lista de correo, que es mejor que lo que ya tenían mis antepasados, que ni siquiera tenían internet para hacer publicidad, ¿no? Entonces, saldremos de esta, ¿no? Si Sí, o algo quiero sea, que se quede hoy es eso, ese optimismo de no pasa nada, ya inventaremos algo y además os lo enseñaremos para que lo podamos hacer todos, ¿no? a mí me sigue pareciendo, por ejemplo, increíble que hoy, en pleno 2020,
hay muchísimos datos de rating que son muy, muy inciertos, ¿no? Y hay muy poca información y todavía se invierten millones de euros y de pesos y de dólares en campañas publicitarias en televisión. Entonces digo, peor que eso no podemos estar, me queda claro. Pero incluso en el propio Internet, porque mira, Humberto, justo antes de entrar que te he dicho, oye, he llegado por los pelos porque tenía una reunión antes. Mira, estaba viendo con mi equipo el tema de las métricas de mi negocio. Y entonces mi obsesión es decir, no hay una fuente real, porque todas bailan. ¿Qué hacemos? Cogemos dos, tres fuentes y hacemos la valoración de decir, hacemos, digamos, un rango de cuál es el dato válido, pero no vamos al porcentaje exacto de la milésima, tal, que además no nos lleva a ningún sitio, es una pérdida de tiempo. No pasa nada, son tendencias. Pues, oye, ¿cómo va la lista? ¿Cómo va la facturación? Tú tienes que ir cogiendo tus capis y por eso yo siempre digo que al final es el momento no de las herramientas, no del truquito, sino del marketing, de los marqueteros. O sea, Claro, ahora es claro, cuando sí. se va a ver realmente los marqueteros. Es decir, oiga, no, yo, claro, pero esto siempre ha sido así. Tengo que coger mis capis, mis objetivos, saber a dónde voy y decir, vale, pues por aquí voy bien, por aquí voy mal. Oiga, pues no sé, el día que, no sé, cuando la primera vez que llegaron las carabelas a América, por ejemplo, pues estoy seguro que no fueron exactamente al sitio donde ellos querían ir. Es más, es que no sabían ni dónde iban, No pero sabía ni a dónde llegaron, ¿no? iban, ¿no? Claro, Claro, claro. exactamente. Entonces es como, no pasa nada, pero llegaron, ¿no? Es decir, pero ellos sabían que si iban por ese camino, llegaban a tierra, ¿no? Pues bueno, no pasa nada. A lo mejor pasamos una especie de travesía del desierto en el que estamos un poco perdidos, pero que no pasa. Yo, sinceramente, confío mucho en que eso no va a ser así. Y aparte, no nos olvidemos, datos es dinero. Los jugadores son grandes, pero cuanto más grande es el jugador, más arriesga y más pierde. O Claro. sea, nosotros los pequeños negocios, bueno, nos puede afectar, pero no nos afecta de igual manera que a un grande en este sentido. O sea, Sí, no porque estamos tan dependientes de las métricas como bien decías como un gran tú, negocio. para ellos es inclusive su valuación, ¿no? Porque habrá gente que se pueda sentir incómoda con ese tipo de controles y dijera, pues mejor cambio mi cuenta de Apple Mail y me abro una de Gmail o una de Outlook, ¿no? Ahora, siempre como dices, al final creo que los que somos más estudiosos y nos clavamos mucho en los datos, sabemos que esto, como bien decías, ha venido pasando siempre. Yo recuerdo en Outlook de escritorio, por ejemplo, era súper común que ibas pasando el cursor por tu lector de correo y iban reflejándose como aperturas correos que nunca habías leído, ¿no? Entonces, Exactamente. al final creo que va a pasar en una dimensión muy grande en Estados Unidos, por eso está haciendo tanto escándalo al respecto, pero es cuestión de ocuparse, como bien dices, no de preocuparse y de entender ahora cómo vas a tener que analizar la data. Creo que los que tenemos ventaja en este momento somos los que ya tenemos data suficiente como para poder hacer una comparativa y decir, bueno, me afectó en tal sentido, me afectó tanto. Y como bien dices, Exactamente. establecer solamente parámetros y saber cuándo vas a tener que hacer esto. ¿Sí, va? Mm. Así es, así es. Realmente, hombre, tenemos esa ventaja y voy a ir más allá. Y los que hacemos email marketing tenemos más ventaja que los demás, porque todo esto Sí, nos afecta mucho menos. Y vuelvo al principio, es que nuestra lista es un activo. O sea, y Facebook, esto le ha hecho mucho daño, pero a GetResponse, a MailChimp y demás no les ha hecho tanto. De no. hecho, no les veo especialmente preocupados. El otro día te escuchaba muy atentamente la entrevista que tuviste con Enio, porque además le preguntaste, oye, ¿vais a hacer algo y tal? No dijo, no contó los secretos de la empresa. Sí dejó caer que estaban en ello. No le vi especialmente preocupado con el tema. Claro, claro, Y claro. sobre todo cuando uno hace las cosas bien, ¿no? Es como diciendo, no, es que olvidaros de la herramienta. Es decir, si es que lo importante es el marketing de todo esto, ¿no? No pasa nada, la herramienta se va a adaptar a vuestras estrategias, pero preocuparos más por hacer marketing que porque la herramienta os venga a resolver el problema. Los que se han de estar frotando las manos son Maider, Isra, todos los Sí, copywriters, porque al final creo que el copy se va a volver ahora mucho más importante, esta totalmente. capacidad de escribir buenos líneas de asunto y copy que en realidad nos haga ir a otro lugar, creo que se va a volver súper importante. Entonces puedo ver que a río revuelto ganancia de pescadores, como decimos acá. Totalmente. Eh, para ir entrando en la recta final, Paco, me encantaría saber qué newsletter lees siempre o casi siempre. Bueno, como me la traigo preparada porque sé que lo preguntas siempre, ¿vale? Pero que sepas que me ha costado mucho. Te voy a contar más que las newsletters, que te voy a decir alguna, ¿eh? Pero yo lo que hago, siempre digo que se aprende muchísimo de las newsletters de los demás, que hay que tener Claro, mucho cuidado porque que lo estemos recibiendo no quiere decir que esté funcionando. exacto. Pero sí es verdad que todos tenemos, bueno, pues esos sitios donde ir
cuando estamos un poco faltos de inspiración, ¿vale? Y yo utilizo como cliente de correo, utilizo Google, utilizo Gmail. Ok. Y tengo un filtro de newsletters que pongo referencias, Ok. ¿vale? Entonces no lo consulto todos los días porque no tengo tiempo, pero si estás ahí es que vamos, hay miga. Ok. Y tengo, pues la inmensa mayoría son copywriters. Mira, tengo a Daniel Trossen, Ok. tengo a Robert Allen, por ejemplo, y te lo estoy diciendo que lo estoy mirando, ¿eh? Ok. Kate Doster, que también se dedica a hacer email marketing, además de una Ok. manera súper cercana, o sea, es una chica, me encanta, o sea, porque es como nada, pura cercanía, ¿no? Y hazlo simple, hazlo sencillo. Pues, por ejemplo, ¿qué más tengo por aquí? Ray Edwards, por ejemplo, también. Tengo aquí más. A ver, pues te digo, es que estoy bajando. Bill Muller, para tema de Ok. storytelling, bueno, fundamental. Así bajando más. Dean Jackson, que me parece Ok. también otro de hacerlo cortito y al pie. Amy Sí. Porterfield, que la llevo siguiendo Amy años también porque una crack en me ese sentido. parece, sí, extraordinaria. Bueno, por supuesto, los chicos de Digital Marketer, Ryan Days, por ejemplo, que, Ryan Days. Ajá. bueno, el equivalente de Doppler de compartir contenido Sí. en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pues tengo aquí, pues te lo estoy mirando por Y unos encima. Luego, precursores, bueno, y unos precursores del tema de la membresía y la suscripción. Yo recuerdo tener por lo menos 6, 7 años que tenía Digital Lab, que es la suscripción de ellos, y con una gran sí, cantidad de recursos, pero fueron de verdad de los primeritos, ¿no? sí, gente que vamos, no pueden faltar en una bandeja de entrada, porque Claro, efectivamente han claro, estado y claro. siempre, además, siempre están en la última tendencia, pero si tú analizas el contenido, siempre cuentan lo mismo, en el sentido de Claro. es cómo adaptar lo que siempre ha funcionado al nuevo entorno. Por eso lo que decíamos antes, decir, no pasa nada, iOS 15, Gmail, que hagan lo que quieran, no pasa nada, sí, va a salir algo. O sea, algo se va a hacer para paliar Al ese final, la consistencia termina pagando mucho más que cualquier cambio, ¿no? Si eres consistente y la gente ubica lo que estás haciendo, creo que eso va a destacar, cambien las reglas que cambien, ¿no? Exactamente, es que así es, así es. No sé, es que es marketing. O sea, a veces se nos olvida, yo esto lo digo mucho, es email marketing. Nos estamos centrando mucho en el email y se nos está olvidando lo del El marketing. marketing. Y el email es el medio, pero en Claro, realidad lo que tú claro, estás claro. haciendo es marketing. Entonces, no, y claro, de hecho, mira, acabo de grabar un episodio también del podcast. Era uno de preguntas y respuestas. Una que cae en todos los episodios de preguntas y respuestas es ¿qué herramienta elijo? Que da igual, de verdad, o sea, no es que da igual, es que con Claro. la que te sientas más a gusto, es como, ¿qué coche compro? Si todos salen buenos, no pasa nada, pues el que más se adapte a ti, el que más te guste, no, ya está, pero no pienses que porque has elegido esta y no esta, es una decisión de vida o muerte. No, no Exacto. pasa nada. Esta te llevará por un camino y esta te llevará por otro, pero no tiene más importancia, ¿no? Sí, es verdad que hay algunas herramientas que hay que echarlas de comer aparte, pero es la excepción. Lo normal es que si tú te vas tu MailChimp, tu Doppler, tu GetResponse, tu ActiveCampaign, vas a poder hacer cualquier estrategia que te enseñe cualquiera, lo vas a poder implementar. Creo que al final lo que ha generado muchísima confusión es la proliferación de herramientas, ¿no? O sea, más de 400 ESPs diferentes que podemos utilizar y pareciera que la decisión es de vida o muerte en ese sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Y no es tan complicado. Oye, Paco, algo que dijiste me llamó la atención. Me dijiste que acabas de terminar la carrera de Derecho y tu formación previa, ¿cuál era? Políticas, o sea, vamos, 2 carreras Ah, para vamos. acabar en el paro prácticamente, o sea, vamos, que por eso me dedico al marketing. Claro, 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 ya veo. Juraba que me ibas a decir comunicación o mercadotecnia, pero bueno. También en marketing, pero, Ok, pero mi formación, mis 2 carreras que hice, una fue ciencias políticas y la otra fue derecho. mira qué interesante. Pues bueno, ¿a dónde crees que va la mercadotecnia por correo electrónico? Esa frase tuya, la del internet, me encanta. ¿Y a dónde vas, a dónde ves que vamos ahora? Creo que está más vivo que nunca, creo que cada vez hay más conciencia de su uso. ¿Qué es lo que crees que viene para el email? Bien, importantísimo, o sea, que la gente se conciencie de segmentar, que ahora no lo están haciendo, es decir, se acabó el spamear, por decirlo de alguna manera. Y para eso, porque no es solo lo bien que escribas el contenido, sino lo relevante que sea. Entonces, la relevancia, si siempre ha sido fundamental, es que ahora es de vida o muerte. Porque se reciben, pues el otro día leía que eran 100, ciento y algo emails diarios cada persona. Bueno, pues
tienen que leer la tuya. Entonces, Claro. eso pasa no porque el contenido sea, o sea, no hace falta que seas el que mejor escribes, pero sí que cuentes eso que tu cliente ideal, o sea, tu cliente, tu potencial cliente, tu suscriptor, necesita leer en ese momento. Yo siempre digo que la definición de email marketing es el correo adecuado en el momento oportuno a la persona indicada. Bueno, pues apliquémoslo, porque yo estoy harto de recibir emails de, ala, todo lo mismo. Ala, parece que me da igual que seas hombre o mujer, ahí tienes la moda de invierno-verano. Boletín del mes de septiembre, ¿no? O sea, Sí, alguien claro. espera que abramos esos correos todavía. Claro, y Es eso impresionante. está muerto. Y sí, puedes poner, no, descuento, Black Friday, sí, pero es que en Black Friday, si normalmente recibes 100 correos, en Black Friday recibes 500. 500. Entonces, o haces que abran el tuyo o lo llevas un poco complicado. Eso pasa por la constancia, nada de escribir a nuestra lista cuando nos acordamos de ella o cuando necesitamos dinero, bueno, que suele coincidir en el tiempo, cuando te acuerdas de cuando necesitas dinero, el, ser constantes, ser relevantes, y eso pasa por segmentar la lista y hacer un buen lead nurturing. No hace falta complicarse mucho la vida, es simplemente, oye, pensar un poquito en quién va a recibir ese correo y por qué deberían abrirlo, hacer clic y comprarte. Para mí eso creo que es por donde va, o sea, el contenido de los emails es donde realmente va a estar ahora el quid de la cuestión en email marketing. Me queda claro. Pues Paco, muchísimas gracias. Creo que se puso muy sabrosa la plática. Espero que no sea la última vez. Vamos a ver ahí qué oportunidades seguimos buscando para coincidir. Y te mando un abrazo transatlántico, como te decía cuando te invité al podcast. Otro de vuelta y yo encantado, soy muy pesado. O sea, a mí hablar de email marketing me encanta, así que siempre que me llames aquí me vas a tener. Perfecto, pues esto es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias a Paco por haber estado. Creo que encontraron mucha carnita ahora para ir tomando más fuerza en su estrategia de email marketing y nos vemos en el próximo episodio. Nos estamos viendo. Bye bye.